A lo largo de la historia, varios investigadores han postulado diversas teorías que intentan describir el mecanismo de la acomodación. En 1602, Kepler sugería que el cristalino se desplazaba totalmente. Propuso que durante la acomodación existía un desplazamiento del cristalino respecto de la córnea. Unos años más tarde, en 1677, René Descartes atribuyó la acomodación a cambios en la forma del cristalino, con un incremento de su curvatura anterior y posterior, producido a través de las fibras que lo suspenden para poder así ver los objetos cercanos. La hipótesis de Descartes no tenía un soporte experimental, cosa que solucionó Cramer en 1853. Diseñó un facoidoscopio destinado a estudiar los cambios ocurridos en el cristalino cuando se acomodaba a objetos próximos. Cramer, mediante la observación de las imágenes de Purkinje reflejadas en la superficie anterior del cristalino, describe cualitativamente un incremento de la superficie anterior de éste con la acomodación. La hipótesis de Cramer era que la contracción del músculo ciliar y sobre todo del iris era lo que provocaba el cambio de curvatura. También suponía que la acción del músculo ciliar sobre la coroides provocaba la acción de ésta sobre el vítreo, el cual ayudaba al cambio de curvatura del cristalino. La teoría de la acomodación fue propuesta por Hermann von Helmholtz, médico y físico alemán, en 1855, 4 años después de revolucionar el campo de la oftalmología con la invención del oftalmoscopio. Helmholtz consideró que el cristalino era elástico y que en estado normal se mantenía distendido y aplanado debido a la tensión del ligamento suspensor o zónula. En el acto de la acomodación, la contracción del músculo ciliar disminuía el círculo formado por los procesos ciliares, relajando así la zónula. El cristalino, aliviado de la tensión a la que había estado sometido, adoptaba una forma más esférica, con incremento del espesor y disminución del diámetro, mostrando al mismo tiempo una prominencia hacia adelante en el centro y un aplanamiento relativo en la periferia. Casi todos los criterios modernos sobre la acomodación se basan en esta teoría, con las consiguientes modificaciones que se han ido introduciendo. Los conceptos generales desarrollados por Hess, Goldstrand, Fincham y otros, a partir de la teoría de Helmholtz, han sido ampliados y modificados recientemente por Weil y las importantes aportaciones teóricas y experimentales de Fischer, lo que ha originado una versión moderna de la teoría de Helmholtz, que sostiene que durante la acomodación se contrae el músculo ciliar, se relaja el ligamento suspensor y la cápsula elástica del cristalino puede deformar sin impedimento alguno la sustancia cristaliniana para darle una forma acomodada más esférica, quizás conoidea, a la que se resiste su elasticidad natural. Con el aumento de la edad, y aunque esté intacta la potencia del músculo ciliar, las alteraciones de la cápsula merman su capacidad para deformar la sustancia del cristalino, cada vez más resistente. Goldstrand demostró el mecanismo intracapsular de la acomodación. Alvar Goldstrand nació en Suecia el 5 de junio de 1862 y fue galardonado como Premio Nobel en 1911. Mediante sus teorías e investigaciones diseñó la lámpara de hendidura, el oftalmoscopio libre de reflejo, desarrolló también técnicas quirúrgicas y redefinió la teoría de la acomodación.
En síntesis, su teoría postula que cuando el cristalino acomoda, sus fibras se desplazan unas sobre otras, aumentando el índice de refracción. A este mecanismo lo llamó acomodación interna, y a los cambios de curvatura de las capas externas lo llamó acomodación externa. Gullstrand demostró que este aumento en el poder de refracción del cristalino es únicamente dependiente, en 2/3 partes, del aumento de la superficie curva del cristalino, siendo la tercera parte restante debida a las modificaciones de la luz, secundarias al arreglo de elementos internos de la estructura heterogénea del cristalino, según sus propias palabras. En 1937, Fincham introdujo el papel de la elasticidad de la cápsula en la acomodación. Fincham demostró que el cristalino no es elástico, sino plástico y por tanto sin forma propia. La cápsula es elástica e impone a la sustancia plástica del cristalino su forma. La cápsula del cristalino no tiene el mismo espesor en todo su contorno, y el hecho de que sea más gruesa o espesa en la periferia que en la región axial explica la deformación conoide. La periferia, donde es gruesa la cápsula, ejerce una fuerte presión, mientras que en la zona axial, donde es delgada, permite al contenido abombarse hacia adelante. Además demostró que el grosor del cristalino aumenta más de lo que se reduce la cámara anterior, por lo que tiene que describir un movimiento hacia atrás de la cápsula posterior. También demuestra en un paciente con aniridia el movimiento centrípeto de los procesos ciliares y la disminución del diámetro del cristalino con la acomodación, además de corroborar los cambios de curvatura y grosor del cristalino y cambios en cámara anterior y cavidad vítrea que había hallado Helmholtz durante la acomodación. Junto a Graves, Fincham observó en un paciente afecto de afaquia traumática, pero que conservaba el saco capsular, que en un estado de reposo acomodativo la cara anterior y posterior del cristalino se mantenían tensas, lisas y paralelas una con otra, mientras que cuando había un esfuerzo acomodativo, estas cápsulas se convertían en flácidas, separadas una de otra y arrugadas. Por lo tanto, concluyó que la cápsula se mantiene bajo tensión en un estado de reposo acomodativo, y esta tensión desaparece con la acomodación. En un ojo joven enucleado, además pudo comprobar que cuando el cristalino se libera de la zónula, adopta una forma como cuando está acomodando, por lo tanto, con una mayor curvatura de su cara anterior. Además, cuando se retira mediante disección la cápsula del cristalino, este tiende a adoptar la forma como en estado de reposo acomodativo, llevando a Fincham a concluir que la acomodación es debida a un moldeamiento de la cápsula sobre la sustancia plástica del cristalino. Fincham reitera, pues, la teoría de Helmholtz, pero añadiendo el papel del moldeamiento de la cápsula en la sustancia del cristalino, postulando que la presbicia podría ser debida a una pérdida de la plasticidad de la sustancia del cristalino o por una pérdida de la elasticidad de la cápsula. Tal afirmación la postula demostrando mediante zonulolisis en ojos enucleados que en los jóvenes, al liberar el cristalino de la zónula, este cambia el estado de acomodación, mientras que en los ojos maduros, este no cambia su forma.
Weyl formuló su teoría de la acomodación en un artículo publicado en el British Journal of Ophthalmology en el año 1962, basándose principalmente en las teorías de von Helmholtz de 1855 y las modificaciones hechas por Fincham en 1925. Fincham había propuesto en su teoría que la sustancia del cristalino no era elástica, sino plástica, y por lo tanto sin forma propia. La cápsula es la que es elástica e impone a la sustancia plástica del cristalino su forma propia. Así pues, la sustancia interior del cristalino es también algo elástica y no solo plástica. La cápsula elástica impone su forma natural conoidea sobre la sustancia interna del cristalino, la cual, a su vez, ofrece cierta resistencia a las fuerzas elásticas de la cápsula. En su teoría de la acomodación, Fischer pudo demostrar que la sustancia del cristalino es elástica y que lo que determina la forma del conjunto es la interacción de la elasticidad de la cápsula y la elasticidad de la sustancia interna de la lente. Fischer pudo medir las propiedades físicas de la sustancia interna del cristalino y de su cápsula en diversas edades, con intención de averiguar lo que sucede en la presbicia. Observó que existe una debilidad progresiva de la capacidad de la cápsula para deformar la sustancia interior del cristalino, a partir de la forma desacomodada que éste tiende a adoptar de forma espontánea. Para finalizar, Fischer responsabiliza del envejecimiento a tres factores: una disminución del módulo de elasticidad de la cápsula, un aumento en el de la sustancia del cristalino y un aplanamiento de éste en su conjunto. La teoría de la acomodación de Henderson está basada en la dualidad anatómica del músculo ciliar. El músculo ciliar es un músculo liso que tiene dos grupos de fibras. El primer grupo es el de Rouget-Miller. Está constituido por fibras circulares que conforman y constituyen un verdadero esfínter. Cuando este grupo de fibras se contrae, desplaza la zónula hacia el eje óptico. Es entonces cuando la tensión de la zónula se relaja, permitiendo actuar a la elasticidad de la cápsula del cristalino. El segundo grupo de fibras musculares, el grupo de Bruch, está constituido por fascículos radiales que van a mantener tensa la zónula. A esta dualidad anatómica le corresponderá una doble inervación. El parasimpático inerva el músculo de Miller y el simpático el músculo de Bruch. Se ha aceptado durante mucho tiempo que solo el sistema parasimpático, por medio del tercer par craneal, participaba en el mecanismo de la acomodación. Pero se sabe ahora que, por un lado, la acomodación para la visión próxima se produce por una contracción del músculo de Miller inervado por el parasimpático. Y por otro lado, la acomodación activa para la visión lejana se realiza por medio de la contracción del músculo de Bruch, que tiene una acción antagónica respecto al músculo de Miller y está mediado por el simpático. De hecho, experimentalmente se ha encontrado que la estimulación del simpático produce un aplanamiento del cristalino. Parece, pues, que en la acomodación existiría una actividad mutua antagonista, un mecanismo simpático para enfoque de la visión lejana
y otro parasimpático para la visión próxima. Esta teoría sitúa la acomodación en paralelismo con la actividad pupilar, que muestra una dilatación y una contracción recíprocas, activas ambas, en las que el mecanismo parasimpático de miosis predomina con mucho sobre el componente simpático de la midriasis.